Hola para todos, muy buenos días para todos y todas, deseo que estén muy bien. En este momento les voy a compartir entonces una breve explicación de lo que vamos a realizar en la semana 7 y 8 correspondiente al Play 3. En esta semana, que será la última pues, de las secuencias que les voy a compartir, vamos a realizar un trabajo de artística. Recuerden que matemáticas es el componente donde se maneja, componente lógico que se maneja tecnología artística y matemáticas. Entonces vamos a hacer un trabajo con relación a algunos asuntos geométricos. Vamos a trabajar, que ustedes ya lo venían trabajando, los sólidos platónicos, ¿cierto? Los sólidos platónicos. Vamos a construirlos, vamos entonces a investigar, entonces que ustedes ya habían investigado, pero vamos a mirar entonces qué son los sólidos platónicos, cuáles son los elementos de un sólido platónico. Entonces nos dicen, los sólidos platónicos regulares, ¿cierto? Son regulares o perfectos, son poliedros convexos. Ya yo les había explicado cuando era convexo, ¿cierto? Tal que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí. Es decir, que las caras de un sólido platónico son polígonos, pero no son cualquier clase de polígonos, son polígonos regulares, es decir, que todos los lados son iguales y todos los ángulos poliedros son iguales. ¿Cuáles son los ángulos poliedros? Son los ángulos que se forman al juntarse varias caras. Entonces aquí se juntó una, dos, tres caras. Este ángulo que se forma acá adentro se llama poliedro. Ángulo diedro, el que se forma al unirse dos caras. Miren, esta de aquí con esta de aquí, el ángulo que se forma aquí en esta lineecita son ángulos diedros. Entonces, estos son los sólidos platónicos. ¿Cuáles sólidos platónicos? El tetraedro, el hexaedro cubo, el octaedro. Recuerden que el tetraedro está formado por cuatro polígonos, por cuatro triángulos, ¿cierto? Cuatro triángulos equiláteros. El hexaedro, que son cuadrados, el octaedro, que son triángulos equiláteros, el dodecaedro, que está formado por pentágonos, o sea, figuras o polígonos que tienen 5 lados iguales, y el icosaedro, que tiene triángulos equiláteros. Equilátero significa que todos los lados de mi triángulo son iguales. Vamos entonces, por aquí vamos a encontrar unas plantillas que nos sirven, es cierto, ellas nos van a servir para formar nuestro sólido platónico. El tetraedro, entonces, ¿cómo lo voy a formar? Voy a realizar esta plantilla en cartulina, en una pasta de cuaderno que ya no use, en una carpeta que también ya no use, en cartón, ¿cierto? Le puedo decir a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi tía, a mi prima, que si tienen cartón o cartulina o cartón paja, marco esta plantilla en mi cuaderno o en ese material que yo ya les dije del tamaño que ustedes quieran, ¿cierto? Pero recordando que son triángulos equiláteros, es decir, todos estos triángulos tienen que tener la misma dimensión en sus lados. Listo, la misma dimensión en cada uno de sus lados. ¿Por dónde voy a recortar? Voy a recortar por todas estas lineecitas que están acá. Por todo el perímetro, todo lo que está afuera, todo esto. ¿Por aquí recorto? No. Las que están punteaditas son para doblarlas. Las que están punteaditas son para hacer los dobleces y poder unir mi figura. Entonces recorto por aquí y esto aquí lo doblo, aquí también hago un doblez, aquí también, aquí uno y lo pego entonces con cinta, pero es mucho mejor con colbón, con algún pegamento para que no se me vea el pegamento que le voy a poner. De esa misma manera voy a hacer el cubo, que son cuadrados. ¿Cuántos cuadrados necesito? Necesito 8. 1, 2, 3, 4. Necesito 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así lo hago. ¿Para qué me sirven estas cositas que quedan acá? Que dice glue under, ¿cierto? Esas son las pestañitas que al doblarlas me van a permitir pegar mi figura y eso lo pego hacia adentro para que no se me vean. Esta será entonces la otra figura que voy a hacer. Recuerden que el octaedro está formado por triángulos equiláteros. Todos estos triángulos van a tener la misma dimensión en sus lados.
todos tienen que ser equiláteros. ¿Por dónde voy a recortar? Por todo alrededor. Acá adentro no recorto, solamente voy a recortar por el lado de afuera. Listo, por acá por el lado de afuera, por acá por fuera, por acá por fuera. Subo, sigo recortando y estos que están punteaditos me servirán para doblarlas. Listo, para doblar y pegar. Voy a realizar todas las figuras que me están solicitando aquí. Recuerden que los sólidos platónicos son 5. Los sólidos platónicos son 5. ¿Por qué se le dicen sólidos platónicos? Porque los estudió mucho sus elementos, sus dimensiones, sus relaciones en cuanto a los lados, en cuanto a los ángulos, los estudió mucho Platón. Otros filósofos y matemáticos también lo hicieron, pero fue Platón quien le dio más fuerza a ese estudio y quien le dio más rigurosidad a todo ese estudio que se hizo. Por aquí entonces van a encontrar una tablita que también deben de llenar. ¿Qué van a encontrar en esa tablita? Entonces me dice, nombre del poliedro. El poliedro se va a llamar tetraedro. Número de caras. ¿Cuántas caras tiene? ¿Por cuántos polígonos es que está formado? Número de caras es igual a la cantidad de polígonos por lo que está formado mi figura. Número de aristas. Listo, aristas, recuerden que son, ya no le llamamos lados, sino que le llamamos aristas, ¿cierto? A la unión de cada uno de los ángulos diedros, ¿cierto? Esa unión, esa línea se le llama arista. Número de vértices. Número de vértices, entonces la unión de cada vértice es una arista. Vamos a mirar las aristas, son las esquinitas. Área de las caras, ya nosotros sabemos calcular el área. Recuerden, si es un cuadrado, el área será lado por lado. Si es un triángulo, entonces tengo que medir también su altura, multiplicarla por el número por la dimensión de su lado y dividirlo entre 2. Para un pentágono también ya sabemos que tenemos que incluir el apotema. Apotema, distancia que hay desde el centro de mi figura hasta uno de los lados, a la mitad de uno de sus lados. Ese dato lo multiplico por el perímetro y luego lo divido entre 2 para encontrar el área de una de las caras del pentágono. Dicen volumen de esa figura, ya sea del tetraedro, del cubo, del hexaedro, del dodecaedro. ¿Cómo hallo el área? También la tenemos en la secuencia anterior. Recuerden que en la secuencia anterior yo les compartí área y volumen de unas figuras, incluidas estas que están ahí. Ángulos diedros, recuerden que los ángulos diedros son los que están formando por dos caras, y que el ángulo poliedro es que en donde se unen varias caras, ¿cierto? Varias caras es donde se unen, es decir, como el vértice. Ese ángulo que se une en el vértice se le llama ángulo poliedro. Por último, entonces me dicen que elabore esta figurita que está acá. Voy a hacer lo mismo, la recorto. Recuerden que entonces por aquí estos triángulos están más pequeñitos, lo recorto, lo uno, ¿cierto? Lo uno y voy a decir si es un sólido platónico. Si es un sólido platónico, sí, ¿y por qué? Si no es un sólido platónico, entonces no, ¿y por qué? Listo, van a responder a esa pregunta después de elaborar esto. ¿Qué vamos a hacer entonces en estas horitas? Elaborar los sólidos platónicos y llenar esa tabla. Es solo lo que vamos a hacer en esta secuencia didáctica correspondiente a la semana 7 y 8 del segundo periodo.